tic-tac. Falta cada vez menos para el inicio del Mundial y México le acaba de ganar a Islandia, la selección mexicana, el Tri y su combinado de jugadores del seleccionado local, su combinado de jugadores de la Liga Mexicana le acaban de ganar y golear 4-0 a Islandia y vamos a hablar un poco de lo que ha dejado este amistoso entre México e Islandia, este amistoso preparativo para lo que va a ser el Mundial, pero sobre todo para la selección mexicana que empieza a ajustar sus fichas, que empieza a mirar ya en el calendario que se acerca el momento de la verdad, se acerca el momento de presentar la lista definitiva y la lista de quienes tendrán que representar de la mejor manera al Tri en la próxima Copa del Mundo. Vamos a estar hablando un poquito de todo, de lo que ha dejado el partido, de lo que se le viene a México, de por supuesto algunas cuestiones que están relacionadas con la expectativa que hay detrás de este mundial para la selección mexicana. Pero primero te invito a dejar tu me gusta, te invito a dejar tu comentario y a que te suscribas al canal de Falso 9. Lo primero que hay que decir es que este amistoso que aparece para México, que se terminó disputando en la Corregidora en Querétaro, lo primero que hay que mencionar es que este tipo de amistosos se hace más para ver jugadores que para quizás pulir el funcionamiento de un equipo. Porque este conjunto de jugadores no va a repetir 11 en una próxima fecha FIFA. No. Tendría que ser algo atípico. Algo muy raro realmente. Pero por eso es que es un partido muy jugadorista. Es un partido muy jugadorista donde por supuesto que por el bien común de cada uno de los jugadores que representaron a México hoy y de los jugadores que representaron a Islandia, tienen que jugar, tienen que dar lo mejor, tienen que dar lo mejor de sí y ayudar al compañero. Pero es un partido que era para lucirse, que era para que cada uno de los intérpretes que se puso la camiseta de su seleccionado nacional se ponga la camiseta y diga: hoy la tengo que romper, hoy me tengo que lucir, hoy tengo que demostrarle al entrenador que estoy para jugar en la selección. Bueno, eso es un poco lo que significa y lo que representa este tipo de amistosos. Ahora, por esto que menciono, digo que también en el comienzo del partido México titubeó. México titubeó porque el seleccionado mexicano no comenzó de la mejor manera. De hecho, hay un tapadón de Rangel apenas comienza el encuentro. Apenas comienza el encuentro, la primera situación clara de gol fue para el conjunto europeo. Pero después se fue acomodando, México se fue soltando dentro de la cancha y se terminó dando un partido lógico. Se terminó dando un partido lógico porque por más que enfrente también esté un combinado de la selección local, la Liga Mexicana es mucho más que la Liga de Islandia. Recordemos que hasta hace no mucho, en el fútbol de selecciones, en la selección mayor, ni siquiera hablamos de lo que tiene que ver con un seleccionado de la liga local. Ya mismo en la selección mayor, en los partidos que representaban a Islandia en el mayor nivel, jugaban jugadores que no eran realmente jugadores profesionales, que tenían otros oficios. Por eso también quiero remarcar que México hoy se enfrentó a un rival muy menor, que lo único que la única función que tuvo fue tener un rival para el día de hoy, porque era importante tener un rival México para el día de hoy, tener alguien que le ponga algo de resistencia, para por supuesto observar a sus propios jugadores. Y ese fue el trabajo de Aguirre el día de hoy. Ese fue el trabajo de Aguirre y la verdad es que si bien México ganó 4-0, no hay tantas cositas para ir marcando del partido y de los grandes ganadores de este encuentro. Yo creo que el gran ganador del partido de hoy es Hormiga González. Hormiga González, que viene de tener una gran actuación en el clásico mexicano entre Chivas y América y que apunta a ser uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol mexicano en el mediano y también hasta en el corto plazo, me animaría a decir. Hasta en el corto plazo. Y yo creo que hoy es uno de los jugadores que empieza a sembrar dudas en la lista final para Irre. Porque la verdad es que, si bien tenemos jugadores como Jesús Gallardo, que ya están más amoldados a todo lo que es la selección de México, hay otros jugadores que no. Hay otros jugadores que no. Creo que uno de los grandes jugadores, uno de los grandes ganadores que ha tenido el partido del día de hoy ha sido González. Fue un buen partido de Alvarado. También me gustó lo de Gutiérrez, que de hecho termina marcando uno de los goles. Pero la verdad es esta. El partido en sí tiene ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? Alvarado, que tuvo un buen encuentro, pero que ya viene teniendo... No es que es un jugador nuevo para la selección mexicana. Lo mismo para Gutiérrez, un jugador con
joven con recorrido, y después por último la gran promesa me parece, o el nombre más disruptivo después de Mora en el fútbol mexicano en el corto tiempo, como lo es González. Ahora, he hablado de lo que ha sido el partido, que realmente fue un partido donde México dominó, le costó, pero terminó dominando después de los primeros minutos. Comenzó titubeando en el partido, después logró asentarse en el juego, dominarlo y ganarlo hasta coronar un marcador de 4-0 ante un seleccionado muy débil. Pero ahora quiero hablar de lo que tiene que ver con la selección mexicana, ya para ir cerrando esta reacción, y también de lo que tiene que ver con Aguirre, lo que se le viene a México y las expectativas. Así que vamos a encarar ya el final y vamos a empezar a cerrar lo que ha sido este análisis de la victoria de México. Lo primero que hay que decir es que se acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo a México. México que en el lapso entre fecha FIFA y fecha FIFA logró coordinar estos dos amistosos para poder ver un poco más de cerca con su entrenador a los jugadores del seleccionado local. Se viene un partido ante Portugal en el Azteca, donde va a ser la reinauguración del Azteca con todas las remodelaciones que se hicieron para la próxima Copa del Mundo. Pero va a ser el último amistoso previo a la fase de grupos de la Copa del Mundo. Y acá quiero hablar, porque Santi Jiménez, uno de los delanteros, y hasta es un poco uno de los emblemas, porque es uno de los grandes representantes que tiene el fútbol mexicano en Europa, habla de hacer un mundial histórico. Y yo no sé si este México está para hacer un mundial histórico. México es un equipo que es equipo histórico en los mundiales. La selección mexicana es parte de la historia grande de los mundiales porque participa siempre, porque llega a instancias de eliminatoria en un 90%. Ahora, de la misma manera que siempre puede lograr saltear la fase de grupos y llegar a los mata-mata, es un seleccionado que nunca ha llegado a instancias un poco más comprometedoras. No ha pisado nunca una semifinal México, siendo el más ganador de su confederación y también siendo un país con una cultura futbolera enorme. Por eso digo, me parece que de la misma manera que México hoy tuvo un resultado muy positivo con este amistoso, entre lo que tiene que ver con la localidad para la selección mexicana y por supuesto las expectativas que pone ante la prensa, ante el público general, Jiménez, hacen que sea una bomba de tiempo esto. Porque México yo no sé si está listo para hacer un gran mundial. Ahora, obviamente que al tener más equipos este mundial va a hacer que sea más difícil que realmente estemos en presencia de una catástrofe deportiva para México. Ahora, hacer un gran mundial para México, con todo lo que esto representa, con lo que fue el Mundial de Qatar, con lo que también vienen siendo los últimos años un poco irregulares de la selección mexicana, en la Nation League de CONCACAF, en la Copa de Oro. Estamos hablando de que México tiene mucha obligación de dejar de quedar muy bien parado en este mundial, sobre todo porque viene de hacer un mal mundial en el anterior y también porque es uno de los locales, uno de los anfitriones. En teoría debería tener un plus el seleccionado mexicano. Debería tener un plus. Pero la verdad es que hoy por hoy, por lo que han sido los últimos amistosos, los últimos compromisos oficiales, yo veo a un México débil, un México tibio, con la mandíbula floja. Yo creo que va a pasar la fase de grupos, pero hay que ver cómo llega después a la instancia eliminatoria, porque se puede dar la cabeza contra la pared este seleccionado. Este seleccionado se puede dar la cabeza contra la pared. Pero bueno, como mencionaba en el comienzo del video, tic-tac es el momento donde empieza a jugar el reloj contra México, porque tiene que empezar a cerrar la lista de Aguirre, no puede dar pie a abrirle la puerta a muchos más jugadores, salvo que estemos hablando de una actuación alucinante en la liga local. Salvo que estemos hablando de eso, la verdad es que veo muy difícil para México que después termine cambiando mucho la lista en relación a lo que quede. Yo creo que la lista del partido amistoso ante Portugal va a ser la lista definitiva. Pero bueno, los quiero escuchar a ustedes en los comentarios, pero también los invito a dejar su like, a que se suscriban al canal Falso 9 y por supuesto que en la caja de comentarios nos digan qué les pareció el partido de México y cómo creen que va a llegar a la próxima Copa del Mundo. Y nosotros nos reencontramos en la próxima reacción.